Así que, en principio, quiero darles una bienvenida, desearles, bueno, que este próximo rato sea un rato de mucha expansión de conciencia. Y, por cierto, te quiero decir que no solamente tú y yo vamos a estar aquí explorando un tema central para la vida, sino que en la medida que nosotros podamos esta misma noche, en esta misma reunión, podamos profundizar y abrirnos a nuevas miradas, a nuevas creencias, eso va a tener un impacto, no solamente en nuestras vidas, sino también en nuestro mundo. Y este es el intento es explorar una de las limitaciones más importantes que hay a nuestro alrededor. Es verdad que las miradas y las creencias que tenemos en Latinoamérica, en Hispanoamérica, en torno al dinero, son creencias muy limitantes, y también diría yo que en el resto, desde luego en Oriente, en los países sajones, hay con respecto al dinero una serie de confusiones, de enredos que generan mucho dolor, que generan muchísimo malestar y sobre todo muchas limitaciones. Pero la propuesta era hablar del dinero y de tu felicidad, y aquí lo que es relevante es tu felicidad. Y cualquiera diría que el dinero, claro que el dinero nos hace felices, y claro, en parte sí, pero vamos a desentrañar eso. Recuerdo con mucho gozo un documental donde le preguntaban a un chico de Senegal si el dinero le haría feliz o no, y él decía, dame $10, vas a ver si soy feliz o no. Entonces, claro, hay una creencia de que el dinero es la fuente de nuestra seguridad y es la fuente de nuestra felicidad y de nuestro gozo. Vamos a explorar esto y vamos a entender por qué no tenemos más dinero, por qué tú no tienes más dinero. Si el dinero nos hace felices y queremos ser felices, ¿por qué no tenemos más dinero? ¿Por qué el dinero se vuelve un tema de conflicto, un tema de pelea, un tema de esfuerzo, un tema de pesadez, un tema de conflicto? Desde luego, todos estamos de acuerdo, ricos y pobres, es decir, los que tienen mucho dinero y los que tienen poco, que el dinero importa, porque cualquiera, si ve un billete tirado en el suelo, se agacha a recogerlo. Los que tienen mucho se agachan, y los que tienen poco también, porque el dinero es un reflejo. El dinero es un reflejo de algo muy bonito. El dinero es reflejo de la energía de creación, y es precioso el reflejo del dinero. Pero hay muchas creencias que nos hacen alejarnos del dinero y tener con el dinero sensaciones de culpa, emociones de vergüenza, de envidia, de miedo. En fin, quizás tú puedes recordar cómo en tu familia el tema del dinero significaba o no un tema de pelea, un tema de separación, un tema de tristeza, un tema de celos, un tema de envidia. Y claro que eso está muy presente en nuestro mundo. En este momento que estamos viviendo, es un momento en donde muchos de los sistemas de creencias se están derrumbando. Nuestro mundo, nuestra civilización occidental, se está cayendo a pedazos. Y eso nos está asustando, pero no hay que asustarse demasiado. Es un proceso natural de la evolución humana. Y hay que entender qué significa esto de que las viejas creencias que sostienen el mundo conocido estén cambiando, las estructuras se están derrumbando. Y nosotros pensamos que las estructuras nos sostienen. Nosotros pensamos que que las estructuras nos dan seguridad, que las estructuras nos dan confianza, pero el asunto es al revés. Son nuestras creencias y nuestra confianza las que dan seguridad a estas estructuras. Son los acuerdos humanos los que dan valor a estas estructuras. En el momento en que los seres humanos dejamos de creer en una moneda, esa moneda cae. En el momento en que dejamos de confiar en un sistema, el sistema se derrumba. Y algo que tenemos que comprender es que nosotros mismos, a nivel individual,
somos también un sistema de creación, un sistema de experiencia y de creación de realidad. Y en el momento en que no tenemos confianza en nosotros mismos, en ese momento muchos de los mecanismos de expansión, de abundancia, también se limitan. ¿Por qué no tienes acceso al dinero? En nuestro mundo, he estado preguntando hace un rato aquí a mis colaboradores, bueno, creencias típicas sobre el dinero. Bueno, el dinero es malo. Para tener dinero hay que esforzarse muchísimo. La gente que tiene dinero es, en general, gente desagradable, arrogante, es gente dura, ¿no? Seguro han hecho cosas malas, quién sabe cómo tengan el dinero. La gente que tiene dinero es una gente que obviamente no va a acceder a las mieles de la realización espiritual, al cielo. En fin, lo más importante, además de estas creencias de que para tener dinero hay que esforzarse mucho, hay que hacer tranzas, que para verdaderamente crecer hay que trabajar tan duro, tan duro, tan duro, tan duro, que no hay que dormir en la noche, hay que hacer un trabajo, pero también otro, pero también otro, pero también otro. Hay que acumularlo porque el dinero es lo que te va a dar seguridad para el día de mañana. Bueno, todas estas creencias constituyen justamente la causa de por qué no vives con mucha más plenitud, con mucha más felicidad y sobre todo con más dinero. Hace mucho tiempo escribí un libro del que me siento realmente orgullosa, El secreto de la abundancia, y es un libro que os recomiendo mucho a los que ya lo tenéis, por favor leedlo, y los que no, a ver si os lo prestan o tratáis de conseguir. La última edición ya se está agotando, pero el asunto es que es un tema, el que estamos tratando hoy, es un tema que necesitas dejar entrar en tu conciencia. O sea, entender que tu relación con el dinero es fundamental. La relación que tienes con el dinero y la relación que tienes con los que sí tienen dinero o con los que no tienen dinero es fundamental. Te decía que el dinero, claro que te permite tomar decisiones, claro que te permite adquirir cosas, que te permite crear experiencias. Y el dinero es un gran instrumento de creación, pero no es la causa de tu seguridad y sobre todo no es la causa de tu abundancia. En la medida en que tú resuelves tus necesidades, en esa medida tú te sientes feliz. Y en la medida en que resuelves preferencias, tú te sientes desde luego súper alegre. Y sí, la felicidad es un asunto de resolver necesidades. Entonces, en principio te quiero plantear que es muy importante entender cuáles son tus necesidades reales para entender cómo es que tu relación con esa conciencia y con la fuente de tus verdaderos recursos te va a permitir multiplicar tu dinero. Si bien vamos hoy a comprender, de manera insistente lo voy a decir, que el dinero no es la fuente de tu seguridad. Juntar dinero no te va a hacer feliz. Y desde luego estas creencias de que hay que trabajar mucho y que si no tienes dinero el mundo va a ser terrible, vamos a descansar estas ideas un rato. De hecho, te quiero contar que, como hacemos siempre, vamos a tener algunas pausas y vamos después a tener un periodo de preguntas, porque yo voy a hablar de temas generales, pero es evidente que quizás tú tengas preguntas puntuales. Y claro que las vamos a contestar sin ningún tipo, de reservas. Hablaremos lo más claro y honesto que yo pueda, porque este tema de verdad que es un tema central. Y tiene que ver con quién eres y tiene que ver con cómo expresas tu propio valor. Hablaremos de eso más adelante. Pero vamos con las necesidades. La primera necesidad que tú tienes, sin la que no podrías vivir más de 15 minutos, es de respirar. Tú necesitas respirar. Y claro que siempre proponemos respira bien y respira profundo, porque cuando respiras bien y profundo, tu mente se aquieta y te acercas más a la fuente
de abundancia que eres tú mismo. Respirar bien y respirar profundo hace que sueltes los miedos, que las emociones también se liberen. Y esta es una necesidad importante, respirar. Otra necesidad importante que tú tienes es la del agua. Necesitamos agua. Es muy importante reconocer que sin agua tampoco podemos vivir mucho tiempo. Y otra necesidad fundamental es la de dormir. Y es importante decir esto porque en esta cultura nuestra donde todo tiene que ser muy aprisa y todo tiene que ser ya y lo tenemos que hacer todo al minuto, efectivamente nos olvidamos de responder a una necesidad que nos pone en contacto con la fuente de la abundancia, con esa capacidad de atraer el dinero y multiplicarlo. Pero claro, si sostenemos la creencia de que el dinero solo viene por el trabajo y por el trabajo esforzado y por el trabajo duro, bueno, pues entonces claro que vamos a seguir corriendo todos a lo loco, por falsas creencias. Una de que el dinero es tu seguridad y la otra de que se consigue esforzándose mucho, trabajando mucho. De hecho, tú ponte a reflexionar y date cuenta de que la gente que más trabaja no es la que más dinero tiene, es algo muy sencillo de ver. Hay que abrir los ojos y darse cuenta que la gente que trabaja mucho no tiene mucho dinero. Cuando tú duermes, cuando tú sueñas, estos sueños oníricos, cuando estás dormido en la noche, te conectan con tu alma. Y tu alma es la fuente de tu pasión. Y tu pasión es la fuente de tu abundancia. Volveremos a esto. Pero es otra necesidad importante. Si tú no duermes en 11 días, te mueres. Entonces, duerme, reconoce esa necesidad. Otra necesidad importante es la de comer, por supuesto. Necesitamos comer. Y otra necesidad fundamental que tenemos es la de estar conectados y arropados por fuentes humanas. Y también, por supuesto, alguna conexión con algún ser vivo. Puede ser una mascota, una planta. Necesitamos estar conectados con la vida. Eso es algo importante. Y una cosa fundamental es que necesitas expresarte creativamente, de manera que te sientas vivo, que puedas ser conocido por quien eres, porque esa pasión y esa creatividad expresa tu luz y expresa el don que compartes con el mundo. Resolver estas necesidades no solamente te hace feliz, sino que además te permite activar la fuente de toda tu abundancia y toda tu riqueza. Y si bien vamos a insistir en que el dinero no es la fuente de tu seguridad y la abundancia es mucho más que dinero, no vamos a decir que el dinero no sea importante. Claro que es importante. A lo largo de este encuentro te pedía que me acompañes en este desbrozamiento de creencias erróneas que te hacen sufrir, que nos hacen sufrir. Así que te voy a sugerir algunas reflexiones, algunos momentos de darte cuenta que, si bien a lo mejor lo podemos hacer en parte en esta reunión, te lo puedes quedar para reflexionar después. Entonces, una de las cosas fundamentales es comprender que tú no estás aquí para sufrir, para correr, para esforzarte, para pelearte, para acumular dinero, para vivir con miedo. No, tú estás aquí para expresar quién eres, para vivir con tu don, para vivir con tu pasión. Algo que tienes que comprender es que si tú trabajas en algo que no te gusta, nunca vas a tener dinero. Nunca. Bueno, quizás un poquito, pero no vas a tener una sensación de expansión de tu riqueza. Es importante que entiendas que estás aquí para experimentarte a ti mismo, para gozar la vida, para experimentar el mundo, pero sobre todo para canalizar tu don, tu pasión. Tienes que tener pasión. Vivir con pasión es una fuente de salud y es una fuente de abundancia. Esto es fundamental. Cuando tú vives tu pasión, vamos a llamar tu vocación, cuando lo haces sin exigencia, sin autocastigo, cuando lo haces desde el autorrespeto, tú te alineas con quién eres de verdad y entonces eso abre las puertas claramente.
Y claro, vamos a hablar de otras cosas. Por ejemplo, hace muchos años, dando estos cursos, recuerdo haber insistido, recuerdo algunas personas queridas a las que les insistía la importancia de ser generosos. Y bueno, pues algunos no tanto, porque el miedo les hacía decir sí, pero no tanto, ¿no? Cuidado, el dinero hay que guardarlo, quién sabe qué pasa mañana, pero más allá de los cuentos de Scrooge, tienes que reconocer que la gente que no da la gente que no es generosa, es gente que nunca es abundante, nunca, siempre está peleada con esto de el flujo de la luz, el flujo de la energía de creación. El dinero es energía de creación, creación de circunstancias, de eventos, de proyectos. El dinero es un símbolo y es una representación de la energía vital que mueve la creación, la manifestación de las cosas. Entonces, algo que es importante es recordar, no sé si tienes una libreta al lado o quizás mentalmente, que recuerdes qué ideas escuchabas tú cuando eras niño o niña en tu familia en torno al dinero. En general, no todas las personas de la familia, pero sí suele haber memorias de pídele a tu papá dinero, o pues es que no tenemos dinero para ir a ese lugar, o ya sabes, conflictos con el dinero, que hablar de las herencias, ¿no? Es que ellos se quedaron con más, es que no hay derecho, se quedaron con lo otro, estas peleas enormes por dinero, ¿no? El dinero genera emociones muy fuertes. Una de ellas, que quiero que digamos, recuerdes bien y sobre todo descubras, si es que la tienes, es la vergüenza. La vergüenza de no tener. Esa es una emoción muy fuerte. Después, la envidia de los que tienen, los celos, la tristeza, el enojo del que no te pagó, en fin, el miedo a no tener. Hay una gran cantidad de energía acumulada no resuelta que significa un gran bloqueo en tu relación con el dinero. Uno de los elementos que hay que trabajar es estas emociones atoradas, la vergüenza, el miedo, la envidia, los celos, el enojo. El dinero despierta un montón de pasiones. Es verdad que también despierta entusiasmo y también despierta gozo, pero las emociones constrictivas hay que reconocerlas. No hay una sola emoción negativa, nada más que hay unas que son expansivas y otras que son constrictivas. Entonces, lo relevante es que tienes que honrar tus emociones y dejarlas ir. Esto es algo que hemos estado insistiendo a lo largo de nuestras clases, webinars, programas, en fin. Es algo fundamental. El mundo se está cayendo. Empezamos a trabajar y a compartir estos webinars al inicio de la pandemia y decíamos que esto era un parto y que en los partos hay sangre y hay dificultad y hay que estar atentos. Y de hecho hay una clara representación en nuestro mundo, te lo decía hace un momento, hace un ratito, de que se está derrumbando lo conocido. Nuestra manera de ver las cosas, nuestra manera de vivir las cosas, nuestra manera de relacionarnos. Y es muy importante que permitas eso, que permitas, digamos, la caída de las estructuras que te sostenían, porque esas estructuras ya no nos van a servir. Necesitamos crecer, necesitamos expandir la conciencia y relacionarnos de una nueva manera. Entonces, mi propuesta es que reconozcas que en torno al dinero has vivido muchas emociones, muchísimas emociones. Quizá a lo mejor tú eres de los que te llevas muy bien con el dinero y entonces te alegras mucho cuando cobras, o te alegras mucho cuando pagas, o te alegras mucho dándolo o recibiéndolo, pero no es lo común. Lo común es que el dinero se dilapida,
se acumula, pero sin mucho sentido. Entonces, parte del ejercicio es, ¿y tú qué con el dinero? ¿Eh? ¿Qué relación tienes con el dinero? Y sobre todo, ¿qué creencias sostienes al respecto? ¿Sostienes que la gente que tiene dinero es negativa? Porque si tú sostienes eso, tampoco lo vas a tener, porque tú no quieres ser alguien negativo. Y si de verdad estas creencias que nos han inculcado durante décadas y décadas y décadas y décadas a todo tu clan y a todas tus generaciones anteriores, y que obviamente te entregaron, de que si tú eres pobre, pues vas a ser grato a la divinidad, pero si eres rico, quién sabe, porque el cielo, ya sabes, el cielo, las agujas y el camello, tú ya te conoces la historia. Entonces, pero esas creencias tienen un impacto enorme. Entonces, vamos por pasos. Una, tu vida es el resultado de tus creencias y el resultado de tus emociones. Para ser abundante y para atraer el dinero, necesitas reconocer algo fundamental. Necesitas reconocer tu valía y necesitas reconocer que tú tienes impacto. Si tú no tienes conciencia de que tú tienes poder y tienes impacto, que en realidad eres un ser creador, que tú estás aquí para manifestar tu luz, para manifestar quién eres, para crear conexiones, experiencias, gozos. Si tú no reconoces que tu presencia tiene impacto, pues mal, necesitas reconocerlo. Y necesitas reconocer también que tus pensamientos son cosas, tus pensamientos y tus creencias modelan tu experiencia de la realidad. Y claro que tienen impacto sobre lo que sientes. Y ya vimos que tus emociones, claro que pueden ser muy limitantes. Si el dinero te da miedo, si el dinero te da enojo, te da envidia, si el dinero te da vergüenza, si no puedes hablar de dinero. Me impresiona, así te digo, así naturalmente, a mí me impresiona cómo, aún entre parejas, da vergüenza hablar de dinero. Yo digo, bueno, pero ¿por qué no habláis de dinero? Bueno, es que, ¿qué va a pensar? Como si hablar de dinero fuera algo negativo. Imagínate las limitaciones que hay con respecto al tema del dinero. Socialmente es de pésima educación preguntarle a alguien cuánto ganas o cuánto te costó, porque no, de dinero no hablemos. Bueno, eso es como cuando tenemos una limitación en torno a hablar de la sexualidad o en torno a hablar de lo que sea, de la vocación o en torno a hablar de qué prefieres para cenar. O sea, es absolutamente humano y sin embargo hay mucha vergüenza en torno al dinero y mucho miedo y mucha competencia y una sensación de que tu valor está dado por el dinero y que tu seguridad está dada por el dinero. Insisto, no se trata de que el dinero no sea súper valioso, al contrario, estamos haciendo este webinar para crear condiciones para que tú tengas más dinero, mucho más dinero, pero no de la manera que crees, no sufriendo, no viviendo sin dormir, porque eso no te hace abundante. A lo mejor acumulas unos pocos billetes, pero eso no va a hacer que el dinero venga a ti con verdadera fluidez. Necesitas entender que el dinero es energía, que el dinero sustenta, es una expresión que sustenta tu pasión, pero no viene del trabajo. Y esto no significa que entonces no tengas que trabajar. No estamos proponiendo que entonces hagas tranzas y no trabajes. No estamos proponiendo eso. Lo que te estoy proponiendo es que te des cuenta de que el dinero puede venir de muchas maneras, de muchísimas maneras. Hay un misterio en un equilibrio entre dar y recibir, dar y recibir. Pero antes de continuar con esto, me gustaría que me acompañaras a un ejercicio meditativo. Quiero que me acompañes a ver un video de cascadas y ríos y montes que son una expresión misma de la abundancia de todo lo que es. Y que puedas como tener una percepción de que así como cae la lluvia y cómo las plantas crecen y cómo todo sustenta este oxígeno que necesitas, esta agua que necesitas, esta comida que necesitas, esta conexión con todo lo que es que necesitas.
asimismo el dinero viene a ti. Permítete simplemente imaginarlo. Entonces es un breve video, estaremos 3 minutos contemplando la resonancia de abundancia que está presente de manera infinita en tu mundo, en mi mundo, en nuestro mundo. Entonces te invito a ver este video y volvemos. Muy bien, espero que hayan disfrutado esta imagen de abundancia, porque, porque algo que hay que comprender es que el dinero es una misma expresión de la misma abundancia. Y el dinero es una expresión de tu valía y de tu merecimiento. Pero entonces, para ponerte en contacto con esta atracción del dinero, necesitas en principio reconocer que tienes valor, que tu valía es dada porque eres parte de todo lo que es, eres una parte de todo lo sagrado, de todo lo magnífico de la existencia, de todo lo que es, y mereces toda la abundancia. Claro que el autovalor es una acción que tú tienes que hacer, es decir, tu valía nadie te la puede quitar ni tampoco se puede incrementar, pero sí puedes, desde esta conciencia de impacto que hablábamos hace un rato, sí puedes reconocer tu valor. Y cuando reconoces tu valor y estás dispuesto a crearte una vida expandida y apasionada, entonces
el dinero va a venir, el dinero va a venir. Claro que no se trata de simplemente esperarlo, sino más bien de entender que resulta del ejercicio de tu pasión. Cuando tú eres generoso con quien eres, cuando tú eres generoso con tu mundo, cuando tú compartes tu don, esa luz que tú eres, ese don que tú eres, genera abundancia. Y naturalmente tiene como reflejo una retroalimentación en forma de dinero. Ahora, para tener mucho dinero o el dinero que tú quieras tener, porque estamos de acuerdo en que a lo mejor quieres muchas cosas en tu vida, no solo dinero, quieres afecto, quieres salud, quieres conocimiento, quieres expansión de conciencia. Entonces, pero quieres dinero, entonces necesitas aprender a llevarte bien con el dinero. Llevarte bien con el dinero significa como llevarte bien con un amigo o con una mascota, significa reconocer su impacto y valorarlo, valorar el dinero. Valorar el dinero te permite darlo con conciencia. Dar dinero, es decir, pagar tus cuentas con gozo, sabiendo que ese dinero que das va a generar movimiento energético, va a crear cosas, va a magnificar la abundancia de lo humano y de la vida en general. Entonces, pagar las cuentas con gusto es algo que debes hacer. Y también recibir con gratitud. Recibir con gratitud sin supuesto derecho, porque a veces tú puedes decir, bueno, es que yo me lo merezco porque lo he trabajado. No, no, el asunto va por otro lado. El merecimiento viene porque eres un ser espiritual que merece. Y no necesariamente porque lo hayas trabajado, sino por eso que tú quieres hacer. Y aquí quiero pararme para explicarte cosas importantes. Te las dije antes, pero quiero hacer un resumen. Lo primero que tienes que hacer es establecer un cambio de creencias con respecto al dinero. El dinero no es bueno ni malo. El dinero es un reflejo de tu propia experiencia de autovalor y de merecimiento. Ahora, esto es un proceso interior. No es que tú mañana llegues a tu trabajo y digas, he reconocido que merezco el doble, así que o me pagas el doble o me voy. No, no funciona así. Funciona de otra manera. Funciona desde adentro. ¿Cómo? Cambiando las creencias heredadas sobre el dinero y cambiando la relación con el dinero. Es decir, sabiéndolo recibir como parte de tu conexión con la vida, entendiendo que el dinero te permite ser más quien eres. No te hace más, no te hace más. El valor está en ti, no está en el dinero. Es muy importante que lo entiendas. Que la fuente de seguridad no está en el dinero. La fuente de seguridad está en ti, está en tu autovalor y está en ese don y en esa pasión con la que tú vives. Es importante que separes el flujo de dinero del esfuerzo. En el momento en que tú te esfuerces, el dinero no va a venir. Porque el dinero resulta de una resonancia de expansión de valor, de merecimiento. Y cuando tú vives con una resonancia de sacrificio, de complejidad, de dificultad, ahí hay una muy pobre conexión con esta fuente de abundancia enorme. Entonces, esta fuente de abundancia la tienes que reconocer afuera, como en estos bosques maravillosos que acabamos de ver, pero sobre todo la tienes que reconocer adentro. Tú tienes que reconocer que tú eres un ser abundante, eres un ser capaz de crear, capaz de dar, capaz de generar. De ahí que la generosidad o la habilidad de generar es algo que tienes que reconocer en ti. Y es importante que recuerdes que tú tienes un don y que cuando tú expresas tu don y vives con pasión, el dinero va a venir. Pero tienes que saber varias cosas. Por ejemplo, lo primero es que necesitas, voy a hacer primero un pequeño resumen que hablábamos, hay que reconocer las emociones que has heredado y que están dentro de ti y hay que liberar estas emociones. Las creencias negativas que te han separado, tienes que reconocer
que sí quieres dinero y que sí deseas el dinero. Tienes que atreverte a desear más, tienes que atreverte a desear, a ser ambicioso. Y algo que es muy importante es que necesitas saber para qué quieres el dinero. Quiero recomendarte, además de mi libro El secreto de la abundancia, que ahora sí te diría, no es porque lo he escrito yo, pero realmente es bueno, quiero recomendarte un webinar que está en mi página de YouTube, en Amar Abierto, en YouTube, un webinar que tiene como título Ambición Positiva. ¿Por qué? Porque además de querer el dinero, tienes que saber para qué lo quieres. Porque si tú dijeras, bueno, es que quiero tener dinero para que mi primo no me ande fastidiando y para que mi pareja sepa que soy valioso, mal asunto. Porque tú estás partiendo de no tener valor y de que el dinero te dé el valor. No, el dinero no te da valor. Tu valor te da dinero. Tu autovalía te da dinero. Y tú tienes ya el valor, solo tienes que reconocerlo. Tienes que reconocer que eres valioso y que tienes cosas para dar, tienes cosas para compartir, tienes un don que compartir. Entonces se vuelve importante que sepas que sí tienes don, que sí tienes valor y que elijas una manera elegante, es decir, una manera fácil de crear abundancia. Necesitas cambiar creencias. Por ejemplo, si eres de los que sientes todavía que tienes que correr y que si no lo haces hoy no va a ser nunca y que entonces no puedes dormir, necesitas cambiar tu percepción. Porque eso te hará tener un poco de dinero más, pero hasta que alcance tu horario. O sea, cuánto más puedes trabajar y cuánto más puedes generar así. No tienes que cambiar tu mentalidad. Cambiar tu mentalidad es muy importante. Y esto está relacionado con un tema central que es, ¿tú para qué quieres vivir? ¿Por qué? Porque querer dinero para sobrevivir es muy pobre. Eso es lo que hacemos en general. Bueno, quiero dinero para irme la llevando. Quiero dinero para pagar la renta, el teléfono y la luz, y ahí ya está, ¿no? No quiero ser ambicioso. Déjame contarte que me fue muy interesante ver que tuvimos webinars sobre la imaginación, sobre el dolor de las pérdidas, sobre enfrentar el miedo, sobre esperanza, y tuvimos muy nutrida asistencia. Y el webinar que anunciamos como ambición positiva tuvo poca. ¿Por qué? Porque la palabra ambición nos da pena. No, ¿cómo voy a ser ambicioso? No, ¿cómo voy a hablar de dinero? No. Entonces, el dinero es una expresión de tu pasión y de tu autovalor. Y el dinero no siempre viene por trabajo. Está bien que tú hagas cosas, pero si las cosas las haces con pasión, eso no lo vas a entender como el tripalio, como la condena, como la esclavitud. Lo vas a entender como la expresión de tu creatividad, de tu manifestación en esta vida. Y algo que es muy importante entender es que el dinero es solo un reflejo y que es magnífico. El dinero hay que cuidarlo. Te decía que es importante aprender a dar dinero, aprender a pagar las cuentas con gusto, aprender a compartirlo y también es importante aprender a recibir la abundancia que viene de muchas maneras a tu vida, que aprender a reconocerla. Y quiero detenerme aquí a un punto que normalmente suele ser por foco de preguntas. Bueno, ¿qué hacer con la gente que pide dinero? Hay que entender aquí algo. Cuando tú elijas dar dinero, ¿no?, con alguien que te lo pide, es muy importante que en el momento en que se lo des, entiendas que esa persona es tan rica como tú. Porque si tú le das a una persona desde considerarla menos que tú, más pobre, más desgraciada, en realidad lo que tú haces es consolidar esa realidad en tu mundo. Y entonces tu mundo se empobrece de acuerdo a esa mentalidad. Y desde luego a esa persona no le haces ningún favor. Las personas necesitan reconocerse valiosas y necesitan manifestar su don, su creatividad, para poder crear esta expansión de su conexión con su propia interioridad y su propia valía. Entonces es importante reconocer tu dignidad y también la de los demás. El dinero hay que creerlo porque
porque el dinero es fantástico, el dinero permite, es una energía que permite tu expresión, tu creación, la del otro. El dinero debe fluir siempre, el dinero no es para acumular, el dinero debe estar fluyendo, 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 fluyendo. En proyectos, en experiencias, en gozos, el dinero hay que moverlo. Lo que no tienes que hacer con el dinero es malgastarlo, perderlo, dilapidarlo, porque eso decrece tu relación con el dinero. El dinero tienes que considerar que es tu propia energía la que está presente en tu dinero y que se vuelve muy importante esa relación que tienes con él, siempre teniendo en cuenta de que el dinero es una expresión de tu valor. El dinero no te hace valioso. Tú haces valioso el dinero en la medida en que lo utilizas de manera creativa. Te digo esto porque las ideas clarísimas que hay que digamos, dejar ir claramente es que el dinero te hace valioso, que si tienes más dinero, ¿os acordáis este refrán de tanto tienes, tanto vales? No, 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 no es por ahí, es totalmente al contrario. De acuerdo a tu valor es que tú puedes atraer, manejar y disponer del dinero, de acuerdo a tu merecimiento. Vamos a pensar esto que yo te decía hace un momento, que tú vas mañana a tu trabajo y dices, pues yo voy a cobrar el doble nada más porque sí. Si tú no tienes un sustento interno, eso no va a funcionar. Si tú tienes un sustento interno, eso sí puede funcionar. Es decir, si tú tienes un criterio de valor de manera clara, eso va a responder en tu mundo. Si no tienes este sustento interno, eso no va a funcionar. En fin, no necesitas dinero, lo que necesitas es abundancia. Necesitas sustento, lo que sustenta la expresión de quién eres en la vida. Y el sustento viene de todo lo que es y sobre todo de tu conexión con tu alma y tu espiritualidad. De hecho, decíamos en el comunicado del webinar que íbamos a hablar del dinero y la relación con la espiritualidad. Y estamos hablando de eso, es decir, tu espiritualidad tiene que ver con tu capacidad de vivirte en conexión con tu alma, con tu espíritu, con lo que eres en esencia. En la medida en que tienes esta autoconciencia, en la que tienes autovalor, en la que reconoces tu autovalía, que es dada por ser quien eres, una parte de Dios, diosa, todo lo que es, en esa medida, en el momento en que tú te alineas con tu esencia y descubres tu pasión, tu creatividad, entonces cumples esta expansión de tu ser. Y ahí es cuando vives con pasión y ahí es cuando las cosas se manifiestan de manera abundante en tu vida. En fin, insistiría yo en que el dinero no es la fuente de la seguridad, el dinero es fuente de resolución, de decisiones, de elecciones, de creaciones, pero necesitas saber para qué quieres el dinero. Si primero no te llevas bien con el dinero, no te gusta, te parece que la gente que tiene dinero, es horrible, te parece que solo los humildes llegarán al nirvana o al cielo. Si tienes todas estas creencias, bueno, pues no las dejas, pues mal asunto. Entonces hay que dejar esas creencias, hay que limpiar las emociones constructivas de vergüenza, chin, es que no tengo dinero, chin. Luego hay algo que me parece muy interesante en mi experiencia con alumnos, con pacientes, y es que la gente no usa el dinero bien. Por ejemplo, hay personas que tienen dinero. En este momento estoy pensando particularmente en un alumno. Hay personas que tienen dinero o tienen propiedades. Y en vez de ponerlas en movimiento o usar el dinero para hacer un arreglo en la casa que tienen que hacer, contratar un albañil, contratar una persona que les ayude, es decir, mover el dinero, crear movimiento, crear energía, transformación, pues no, señor, no, señor. Se quedan ahí sin tomar decisiones expansivas. El dinero está para correr como este agua de los bosques y de los ríos que te enseñé. El dinero es como esa agua que vitaliza, que refresca, que renueva,
que hace que las cosas florezcan. El dinero es esa energía y en tu vida el dinero tiene que fluir. Y el dinero no lo tienes que acumular para que te dé seguridad. No digo yo que no tengas cierta previsión y que no tengas ciertos ahorros, que en el libro está planteado que puede ser interesante tener un cierto ahorro, pero lo más importante es que lo pongas en marcha, porque el dinero, como las hojas de los árboles, crece y se multiplica en la medida en que se mueve. En la medida en que se estanca, no. Y en nuestros países hace falta entender esto. Y además hay que entender que en el momento en que tú le pagas al albañil, el albañil al señor que vende el pollo, y el señor que vende el pollo se lo da a la señora que peina o a la maestra que da clases, en esa manera el dinero que circula potencia la abundancia general de la vida colectiva. Y recuerda que yo te decía que las verdaderas necesidades, la necesidad más profunda, además de respirar, de beber agua, de dormir y conectarte con tu alma para alinearte con tu verdadera naturaleza. No se trata de vivir defendidos de la vida, se trata de reconocer que tú eres vida, que mereces el dinero y que en la medida en que estás dispuesto a vivir con pasión, el dinero naturalmente se va a presentar en tu vida. Necesitas saber cuánto quieres, necesitas saber para qué lo quieres y necesitas empujarlo. Necesitas recibirlo bien, darlo bien y hacerte amigo del dinero. No tener conflictos de hablar del dinero, de compartir el dinero, de recibir el dinero. Entender que el dinero es tan sano y tan virtuoso como el agua de lluvia. Eso es lo que yo te quería decir en principio y sé que ahora van a surgir distintas preguntas. Entonces, pues adelante con las preguntas. Por favor, con voz alta para que nos oigan todos. Jaime Eduardo Hernández, ¿cómo fomentar la abundancia y la solidaridad en nuestra comunidad y en el mundo, entre los individuos y entre las naciones? Es una pregunta muy importante, Jaime Eduardo. Yo sé que además es un tema para ti relevante, es tema de una tesis doctoral. Lo que es muy importante entender es que cuando las personas no se sienten dignas y valiosas, no tienen una resonancia, no tienen una atracción con el dinero. Voy a poner un ejemplo. Vamos a pensar en países como Haití o Santo Domingo. Es la misma localidad geográfica. Sin embargo, en Santo Domingo, bueno, hay una cierta capacidad de abundancia, en Haití no. Cuando a las personas no les importa quiénes son, no les importa cuidarse, se abandonan. Las personas que no se saben valiosas, las personas se abandonan, se conforman, se sacrifican, se disminuyen, se menoscaban y se expresan con pues ya ni modo, pues así nos tocó vivir, pues así lo quiso Dios, pues ya que pobres pero honrados, aunque sean tortillas con sal. O sea, hay una cantidad de expresiones de falta de autorrespeto y de falta de autocuidado y de falta de merecimiento. La abundancia en nuestros países crece en la medida en que crece la conciencia de dignidad, la conciencia de merecimiento y la conciencia de autocuidado. Entiendo que esto se puede, digamos, integrar en un concepto profundo de autoestima, de estimar lo que yo soy, de cuidar lo que yo soy. Pero más allá de esta autoestima, que es un concepto profundo, la autoestima no es comprarse una ropa nueva e irse al cine. La autoestima es relacionarte contigo mismo con cariño, con amor real. Te tiene que interesar tu vida, te tiene que interesar tu comodidad, tu salud, te tiene que interesar tus relaciones, sobre todo te tiene que interesar expandir quién eres y vivir aprendiendo y expandiendo tu conciencia. De manera que la vida no se trate solo de sobrevivir o de tener cosas como mecanismo de defensa y de seguridad. La vida te tiene que importar para reconocer más de quién eres en un sentido íntimo, espiritual, profundo. Entonces, yo sé que hay una tendencia general
a pensar que si tú le das dinero a las personas, entonces las vas a ayudar. No. Es muy claro, es absolutamente claro que cuando tú le das dinero a una persona porque la consideras más desfavorecida, lo que estás es consolidando su pobreza. Lo que tenemos que aprender es a reconocer la riqueza de cada persona, porque todas las personas son una expresión de todo lo que es. Todas las personas tienen valía y lo que necesitan es reconocer su valía. Y una manera importante, si es que queremos compartir abundancia, es llevar a que las personas reconozcan su valía. Lo que en estas tradiciones antiguas se decía, enseñar a pescar. Enseñar a pescar en este terreno que estamos hablando implica enseñar a las personas a reconocer su valía y a reconocer la importancia de su autocuidado y reconocer su merecimiento de una vida más armoniosa, más bella, más abundante, más libre. Y para eso las personas desarrollan una motivación y una pasión para conseguir dinero. ¿De acuerdo? Sí. Entonces yo te diría, Jaime Eduardo, yo sé que para ti es muy importante, pero este asunto de la caridad, una cosa es un regalo, es fundamental hacer regalos y recibir regalos. Es decir, reconocer la abundancia de otro. Recibir la abundancia de otro es maravilloso. Reconocer que, por ejemplo, una de las cosas que tenemos que cambiar es pensar que el que tiene dinero está mal. No importa cómo la persona tiene dinero. Ah, doctora, pero es que si lo robó. Ese no es tu asunto. Lo que tienes es que entender que Dios y la naturaleza y todo lo que es tiene las cosas muy bien ordenadas, aunque no lo entendamos. Y el que lo tiene es porque por alguna razón lo tiene que tener, quizá para distribuirlo, quizá para dar una lección a quienes viven cerca. No sabemos la razón por la cual la gente tiene o no tiene dinero. Las personas sí lo tienen que saber, por qué tienen o por qué no tienen dinero. Pero en este sentido, lo que tenemos que hacer en nuestras comunidades es enseñarle a las personas que tienen capacidades creativas, que tienen dones, que en la medida en que los reconocen y se comprometen consigo mismos y se apasionan por entregar su don, en esa medida, claro que generan abundancia. Yo hace mucho, bueno, en algunas charlas hablé de un ejemplo. Había aquí en la Ciudad de México, ahí en una X colonia de la ciudad, una señora que vendía quesadillas y tenía siempre lleno de clientes. Y enfrente, en la esquina, se puso alguien diciendo, aquí hay tanta gente que quiere quesadillas, que pues yo también, aquí ya tengo la clientela hecha. Pues no le compraban. Y si era el mismo lugar y eran las mismas personas, ¿por qué alguien sí vendía quesadillas y por qué el otro no? Por una cosa fundamental. Porque cuando hacemos las cosas sin amor no tienen energía, están vacías. Y las cosas que están vacías no generan abundancia. Y la fuente de toda abundancia, esta que hemos visto en el video, de los bosques y los ríos y en fin, la fuente de toda abundancia es el amor. Y empezando por el amor a uno mismo, que es una de esto sí es un doctorado para todos nosotros, aprender a amar lo que somos, a aceptar lo que somos, a reconectarnos con nuestra alma, alinearnos con nuestra alma y dar lo que nosotros sabemos hacer, sabemos apoyar. Todos tenemos algo que dar y que modifica para bien nuestro mundo. Cuando hacemos eso, y no se trata de trabajar mucho, no, más bien se trata de ser mucho, y se trata de ser con seguridad interior, no pensando que el dinero te va a dar seguridad. El dinero lo que da es la capacidad de seguirte expresando, seguir participando en el mundo, seguir moviéndote. Y eso es muy importante. Pero lo que genera abundancia en los seres y en las naciones es la conciencia de valor, la conciencia de autovalor, la dignidad. Eso genera abundancia. Cuando las personas no se sienten valiosas, pensemos en estas personas que creen que no le importan a nadie, que nacieron para sufrir, que no importa lo que hagan, siempre les va a ir mal, que nacieron para maceta y que no salen del corredor,
ya sabes, estas ideas de, bueno, pues a nosotros nos ha tocado sufrir. No, a nadie le toca sufrir. Eso es una elección personal. Y sé que esto que estoy diciendo puede ser muy controvertido, pero cómo vives tu vida y con qué te comprometes es una elección personal. Sé que es controvertido porque cuando alguien ha nacido en un medio de creencias muy limitantes, de mucha disminución, de mucha pobreza interna, claro que es difícil cambiar, pero todos tenemos acceso a otras miradas, a otras creencias, a otras posibilidades. En nuestro destino todos tenemos conexiones puntuales con seres y experiencias que nos transforman poderosamente. Sin ir más lejos, este COVID y estas transformaciones civilizatorias tan grandes hacen que se nos caigan muchas de las falsas creencias. Entonces, creo que es importante comprender eso. Gracias, Jaime. Iracema Alanis, ¿pero qué pasa cuando decides trabajar en tu pasión y el dinero no fluye o no llega como esperas? Bueno, cuando tú decides trabajar en tu pasión con amor, el dinero llega. Puede estar pasando que estés trabajando con tu pasión, pero relacionándolo mucho con lo que vas a recibir. Y parte del asunto es empezar a dar, a dar, a dar, a dar. Y ver de qué manera tu vida está sustentada. Esta pregunta que entonces es muy importante, porque me permite explicar algo que he querido explicar a lo largo de esta clase. A ver, el sustento, lo que te sustenta en tu vida, esto que tú necesitas realmente, que es respirar y beber agua y dormir y conectarte con tu alma y estar rodeada de gente que te quiera y compenetrarte contigo, aumentar tu sentido de valía conscientemente. Todo eso te sustenta a ti, no te sustenta el dinero. En la medida en que tú entiendes que el dinero tiene que ser como la planta que crece después de haber cosechado. No puedes estar inmediatamente queriendo que la planta crezca. O sea, tienes que estar dispuesta a dar, a dar, a dar. Y sí, por supuesto, si tú trabajas en tu pasión y no recibes, tienes que ver qué pasa. Tienes que analizar tus creencias. Por ejemplo, nada me va bien, o yo me esfuerzo pero nada me sale bien, o no es cierto que la vida sea generosa. No sé qué creencias tengas, pero yo te invitaría a trabajar creencias y a trabajar el enojo que te impide no lograr lo que deseas. O sea, se trata de que rompas el paradigma lineal. Rompe el paradigma lineal. Me encantaría conocer un poquito más tu proceso porque me ayudaría a poder a lo mejor darte un tip más puntual. Pero de entrada yo te diría que si tú de verdad trabajas con tu pasión y sabes recibir, porque claro, también es verdad que si tú haces un trabajo con pasión, tienes que saber cobrar, o sea, tienes que saber valorar lo que tú entregas, tienes que saber cuánto vale tu trabajo y eso está sustentado en tu merecimiento, porque si tú cobras algo que sientes que no mereces, pues no te va a llegar. Pero si tú dices, bueno, esto que yo hago, yo creo, tengo la conciencia por lo que veo en mi mundo que vale tanto y lo cobras de manera sustentada en tu merecer, seguro que lo vas a recibir. Tienes que ajustar eso. ¿Okay? Iris Rodríguez, ¿cómo podemos identificar que realmente estamos siguiendo nuestra pasión? Es muy sencillo, Iris. Tu pasión, la pasión hace que las cosas te resulten fáciles. Hace que tu vida se vuelva disfrutable, hace que eso que entregas se vuelve gozoso, que no sientes que estás haciendo algo que no quieres hacer, sino que sientes que estás haciendo cosas que disfrutas hacer y que cada vez las haces mejor y que sobre todo te permiten expandir más de quién eres. O sea, la pasión es como una luz láser que amplifica todo, ¿ves? O sea,
Cuando tú trabajas con pasión, cuando tú vives con pasión, digamos que aprendes, compartes, das y recibes al mismo tiempo, y la vida se hace muy fácil, es gozoso. A veces hay que buscar más bien qué es lo que te hace feliz y ponerte a trabajar de eso. Es una buena búsqueda de cuál es, dónde está tu don, ¿no? Y también hay que aceptar que estamos todos en un proceso. ¿Y sabes cuál es el proceso, Iris? El proceso es soltar la queja, soltar la sensación de impotencia y empezar a fijarse en las capacidades y en las posibilidades. Porque muchas veces nos encerramos en el no puedo, en el es difícil, el no voy a encontrar una solución. Y cuando estamos constantemente pensando en carencia, en dificultad, ahí qué bueno que haces esta pregunta, Iris, porque cuando estamos muy dándole muchas vueltas al no puedo, al es difícil, al no es cierto, al no sé cómo, al pues a mí no me es fácil, cuando estamos mucho ahí, hay que cambiar la resonancia, hay que ver películas de risa, hay que salir a bailar, hay que conectarse con la resonancia de abundancia. O sea, hay que entender que abundancia es muchísimo más que dinero, pero la resonancia del gozo, del aprecio de la vida, de lo que diría Jaime Eduardo, la resonancia con el aprecio de la abundancia que nos sustenta, esa sí nos sustenta. Cuando tenemos gratitud, cambia nuestra resonancia y nuestra atracción con el dinero. Entonces hay que reconocer que cuando estamos enfurruñados en la dificultad, en el temor, recordad esto que estuve hablando al principio de las emociones. Si hay emociones de miedo, de enojo, de envidia, de celos, en fin, todas esas nos crean estados de constricción y no nos permiten apreciar y valorar la abundancia que ya tenemos, el sustento que ya tenemos. Todos los que estamos aquí, Iris, somos afortunadísimos. Tú sabes que formamos parte del 2% de la humanidad que tiene acceso al dinero. La mayoría de los seres humanos no tienen acceso al dinero y no lo tienen porque no se valoran y no valoran su impacto, no tienen conciencia de que su presencia tiene impacto, no valoran que su amor y su entrega a los otros y a la vida genera valor y que ese valor se traduce en abundancia y en dinero. Entonces, hay que reconocer que hay mucha abundancia en nuestro mundo. Tenemos la mayoría de nosotros mucha más abundancia que tenían los reyes merovingios. O sea, hoy cualquiera de nosotros, aún cuando estamos restringidos, tenemos para comer pollo de vez en cuando, tenemos platos más de 2, tenemos ropa más de 5 suéteres, todos tenemos muchas cosas. Pero hay que entender que esas cosas no nos dan valor. Nosotros damos valor en la medida en que nos apreciamos y en que soltamos estas emociones y en que nos conectamos con la creación. Es decir, hay un secreto entre abundancia y conciencia de creación. Cuando hablamos de creación no hablamos de pintar cuadros o crear estatuas, no, hablamos de crear momentos, crear relaciones, porque cuando creamos momentos de salud o creamos momentos de gozo o momentos de risa o momentos de afecto, cuando creamos eso, incrementamos la abundancia en el mundo. Cuando empecé este webinar, os decía a todos que yo quería que me acompañarais en un cambio profundo de conciencia, porque si cada uno de nosotros esta tarde cambia un chip y elige ser más conscientemente amoroso en lo que hace, pensando más en beneficiar a ese con el que estás compartiendo una tarde, no se trata de caridad, ¿eh? No se trata de sentir que das algo a otro que lo necesita, no. Se trata de darte la oportunidad de expresar lo mejor de ti. Tu capacidad para ordenar, tu capacidad para comunicar, tu capacidad para preparar documentos, en fin, yo sé, Iris, que tú tienes muchas capacidades, entonces se trata de que las reconozcas, las valores y encuentres un camino de expresarlas
con tu propio reconocimiento, sin exigencia. Algo que es muy importante entender, que la exigencia y el sufrimiento no ayudan en esto. Ahí hay que cambiar de percepción de realidad. El sacrificio, la queja, el oh pobre de mí, la autolástima, van completamente en dirección opuesta a la abundancia. Blanca Estela Ávila, buena noche. Yo temo mucho de preguntar a mis clientes cuál es su presupuesto y hago el trabajo. Mi pregunta es, ¿le quito abundancia o valía a mi trabajo? A ver, tu relación con los clientes tiene que ser una relación adulta. Cuando un cliente pide un trabajo, el cliente sabe que está pidiendo un servicio. Quien tiene que poner valor a tu servicio eres tú. Tú eres la que tienes que decir cuánto vale lo que tú estás haciendo. Y como hemos estado diciendo toda esta tarde, si tú tienes conciencia de valor y tienes conciencia de merecimiento, vas a saber cobrar de manera sustentada en valor. No vas a cobrar más para robarle a alguien su energía, porque tú eres valiosa. Entonces, nadie que sea abundante por dentro va a querer estafar o va a querer cobrar de más o va a querer robar a otro, sino que va a poner una tarifa que considere consistente con su valía y con lo que quiere crear con ese dinero. Porque algo que es muy importante es que nosotros tenemos la idea generalizada de que trabajamos por dinero porque el dinero nos da seguridad o porque es lo que nos hace vivir felices. No. El dinero nos permite expandir nuestras elecciones, nuestras decisiones, nuestra creatividad y forma parte de la movilización de riqueza. Pero tú no tienes que tener miedo de decir cuál es tu tarifa, sobre todo cuando sabes que eso es el valor que tiene. Claro, tú te regirás básicamente, te regirás por el valor de mercado, porque esta es una resonancia de tu mundo. Dirás, bueno, pues esto es lo que cuesta en el medio y yo puedo cobrar un poco más porque mi trabajo es de mayor calidad o mi trabajo es... Hoy, por ejemplo, me contaba una paciente, una mujer preciosa, me contaba que descubrió un carpintero eficiente, bien hecho y que cobraba muy razonablemente. Bueno, es seguro que este carpintero no va a dejar de trabajar nunca y todo el mundo querrá este teléfono, porque en general, a veces, por falta de conciencia de valor, hay personas que quieren cobrar mucho, pero además hacen el trabajo mal o no llegan a tiempo o lo que sea. Ahora, este hombre que hace un buen trabajo y que es eficiente y que cobra de manera razonable, probablemente pronto pueda darse cuenta de que su trabajo vale más porque le pone más valor, le pone eficacia, le pone honestidad, le pone creatividad, le pone... Entonces, esto, a medida que este hombre tenga más y más trabajo y se dé cuenta del valor que él aporta, claro que él podrá crecer en esto. Pero ¿quién pone el valor? El que ofrece el servicio es el que pone el valor. Sin garantías, porque lo que a veces nos pasa es que queremos a toda costa garantizar que nos van a comprar, que van a querer lo que ofrecemos. Pero esto nace de la falta de autovalor, la falta de merecimiento. A ver, cuando hablamos de abundancia, hablamos de sustento. Lo que nos sustenta es la vida. Y tú eres vida. Tú estás conectada con Dios, a todo lo que es. Y eso te sustenta. En la medida en que tú te entregas con honestidad y con un bien hacer, claro que vas a atraer los clientes que van a reconocer tu valor. Eso es clarísimo. Ahora, es verdad que hay gente que quiere hacer cosas y cobrar muchísimo y les interesa más cobrar que hacer el trabajo. Bueno, pues entonces ahí la regla de 3 está mal construida, ¿no? Cuando, por ejemplo, hay gente que sale de la universidad y quiere ganar más que su abuelo, que lleva 60 años trabajando. O sea, pues quién sabe, a lo mejor tiene que dar más valor todavía. O sea, tenemos que generar valor. Es muy importante entender que nosotros somos entes creativos, entes que creamos resonancias, vibraciones, abundancias.
y que en la medida de lo que creamos es lo que recibimos. Es así, es matemático. Lorena Martínez, ¿pero qué pasa en países precisamente como Afganistán o Haití? Hay determinantes sociales, culturales que directamente impactan a lo personal. Pues claro, lo venimos diciendo, somos hijos de creencias colectivas y de sociedades que no se permiten ser abundantes porque no tienen sentimiento de valor, porque se consideran menos que otros, porque se miran a sí mismos sin merecimiento. Entonces, claro que las creencias condicionan, Lorena, lo hemos dicho desde el inicio. Por eso planteamos que algo fundamental es cambiar las creencias. Ahora, tú no puedes cambiar la creencia de los haitianos, pero sí te puedes tener una conciencia muy poderosa y afectar a los haitianos. Es decir, tú no los puedes cambiar a ellos. Tú puedes cambiar tu creencia de que los haitianos no son valiosos. Y tú puedes generar la intención de que estos haitianos reconozcan su valor. Pero tiene que ver con cómo tú creas tu mundo, o sea, cómo tú creas valía en tu mundo. Y lo haces dentro de tu conciencia. ¿Hasta qué punto tú y yo, Lorena, hemos vivido con la creencia de que hay gente más valiosa que otra? Y por lo menos en Inspira y en mis cursos, yo enseño de manera constante que no hay nadie más valioso que nadie. Hay gente que por el enfoque de su vida, por las experiencias que ha elegido vivir, puede tener más dinero o puede vivir de una manera pues, más holgada o puede ser más alta o más baja, pero no hay nadie más valioso que nadie. Por eso, en el arte de dar, entre comillas, apoyo a otros, es muy, muy importante no disminuir al otro. Si tú un día vas a dar un regalo o vas a dar una limosna, entre comillas, eso, lo que estás haciendo es redistribuir. No estás dando nada que no le pertenezca al otro. Estás simplemente eligiendo redistribuir, compartir, magnificar la abundancia en tu mundo, que es tu mundo y que es tu realidad. Pero es muy importante redignificar la vida de todos los seres humanos. Ahora que estamos viendo todo este conflicto, que si los afganos, los talibanes, una cosa que tenemos que entender es que juzgamos demasiado a la ligera. Porque es verdad que queremos un mundo más equilibrado, un mundo sin violencia, un mundo sin chauvinismo, un mundo sin machismo. Pero ¿hasta qué punto tú o yo no sostenemos patrones machistas, patrones autoritarios, patrones chauvinistas? Es algo que es difícil expresar en esta webinar porque requiere más elementos, pero de entrada yo te diría que lo que vemos en el mundo, en nuestro mundo, es un reflejo de nuestras creencias. Y justo ahora, en todos estos webinars, he estado apuntando a la importancia de integrar lo femenino y lo masculino. En el caso de la relación con el dinero, lo masculino tiene que ver con el crear y con el dar. Dar de manera, ¿cómo os diré?, de manera respetuosa para ti y para el otro. Cuando tú das, estás siendo respetuoso con tu capacidad de dar y estás siendo respetuoso con la capacidad de recibir del otro. Porque que el otro te reciba es una forma de dar. Te está dando espacio para ser quien eres, para ser abundante, para ser compartido, para ser generoso, para ser alguien que generas transformaciones en las vidas de los otros. Pero tú vas a transformar la vida de otros dándote y dando en la medida en que lo consideras un igual. Si no, no estás haciendo un cambio, estás fortaleciendo el status quo de separación entre ricos y pobres. Entonces, este trabajo es un trabajo interno, es un trabajo de conciencia. Y yo te diría, sé que nos preocupa a todos el desmoronamiento del mundo conocido, que tenemos todos mucho miedo porque caminamos hacia un mundo que está sin construir y que es totalmente desconocido porque nunca ha sido construido. Y ese mundo lo vamos a construir tú, yo y todos a partir de nuestra capacidad de amarnos, de amar, no de manera cursi, no me refiero a eso, sino de manera consciente, valorando nuestra espiritualidad y valorando el hecho de que los haitianos o las personas que están en condiciones de desventaja lo están justo porque nosotros tampoco los hemos valorado. Están reflejando
una falta de equilibrio entre nuestras energías. Y te decía, en el caso de la abundancia del dinero está el dar como energía masculina, pero hay algo maravilloso en la humildad de recibir. Porque recibir con dignidad permite al otro ser verdaderamente generativo, transformativo. Es como dar y recibir amor. Es romper la cadena de competencias, comparaciones, que son las que generan la vergüenza, la envidia, el miedo, la traición. Esto que es un caldo de cultivo en nuestro mundo anclado en el poder del dinero. Es decir, confundido pensando que el dinero tiene poder. No, el dinero no tiene poder. El poder lo tienes tú, lo tienen tus pensamientos, tus elecciones, tus creencias. Y sé que a lo mejor cosas que he dicho diréis, ay, no es cierto. Claro que es cierto. Por ejemplo, hay alguien que, por ejemplo, tengo una discípula que es muy, muy divertida porque ella, con poco dinero, hace cosas increíbles. Increíbles. Es hasta, bueno, tiene patrimonio en bienes raíces, hace de todo, porque ella administra muy bien su dinero, tiene mucho cariño por el dinero y con pocas compra bien. Entonces, con el mismo dinero hay personas que logran tener una vida magnífica con gusto, con placer, con creatividad, y hay personas que con dinero pues lo despilfarran porque no sienten que lo merecen. Vamos a pensar, por ejemplo, cuando alguien roba un dinero. Cuando alguien roba a otro, por ejemplo, estas personas que quieren, vamos a decir en el lenguaje coloquial mexicano, agandallar, ¿no? Alguien, hacen un presupuesto para ganar mucha lana porque piensan que si no ganan este dinero ahora, luego ya no lo van a ganar. Cuando las personas toman energía que no les corresponde, porque no tienen merecimiento para ello, ese dinero no les sirve. Ese dinero no añade abundancia a su existencia. Vedlo, analizadlo, daos cuenta. Lo que os estoy compartiendo es solo una profundización, una examinación de cosas que tú sabes y yo sé. Y que lo que necesitamos es reflexionar un poco más, tener más confianza en la creatividad. Cuando uno confía en sí mismo y en la vida, las cosas fluyen. Pero hay que conectarse con la gratitud, con el amor, con los otros. Y desde luego, recordad esto de que tienes que saber cuánto dinero quieres y que tienes que saber para qué lo quieres. Y tienes que saber que tu querer más profundo es tener ambición para cuidarte mucho, para quererte mucho, para proveerte experiencias magníficas, pero quizás también tengas una ambición cultural, que tengas la ambición de aprender, o tengas ambiciones sociales, tengas ambiciones de desarrollar proyectos que ayuden a comunidades, o tengas ambiciones espirituales. Ve el webinar de ambición positiva, puede ser muy interesante. Y volviendo a lo de Haití y a la gente que sufre, date cuenta de que sufre porque no aciertan a que su vida les importe. Y cuando tu vida no te importa, cuando tu vida no tiene valor para ti, claro que no hay abundancia, no la recibes, no puedes recibirla. Guadalupe Martínez, ¿cómo manejar el dinero con conciencia y equilibrio para hacerlo fluir en abundancia, pero sin caer en despilfarros? Bueno, lo primero que hay que hacer es como cuando canta un pájaro. Como cuando canta un pájaro, lo reconoces y algo en ti se alegra. Bueno, el dinero es como si los pájaros cantaran. Cuando llega el dinero a ti, clink, 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 ¿no? El dinero llega y entonces tú lo recibes con gratitud. Quiero explicar algo. Tiene que ver con soltar el supuesto derecho. Hay personas que dicen, pues claro, he recibido el dinero porque bien me ha costado, he estado trabajando mucho. No, ahí estás equivocándote. El dinero es un reconocimiento que viene por otra vía, porque puedes trabajar mucho y no tener dinero, ya lo hemos explicado. Cuando llega el dinero a ti, lo tienes que agradecer, tienes que decir, wow, qué bien, porque voy a poder hacer esto con el dinero. Entonces, cuando tú quieres el dinero, entonces el dinero lo cuidas y el dinero lo destinas a estos proyectos, a estos deseos, a estas experiencias que hacen que tu vida se vuelva más abundante.
Y no hace falta que tú te restringas en comer una buena comida o en hacer un viaje. No, 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 no. Es importante que te cuides y que te quieras. Claro, sin despilfarrar. ¿Por qué? Porque es como si mataras pájaros. Si desperdicias el dinero, es como si lo mataras. Entonces, ¿qué significa desperdiciar el dinero? Usarlo en cosas que no incrementen tu gozo, tu bienestar, tu salud o la de tu mundo. El dinero hay que usarlo para expandir la abundancia, para circular el gozo de la vida, el bienestar, el aprendizaje, el descubrimiento. El dinero hay que usarlo, no hay que detenerse en él, hay que usarlo mucho, ¿no? Y claro, para eso, pero tú eres el creador de tu vida y tienes que saber qué es lo que quieres disfrutar, qué es lo que quieres conocer, qué es lo que quieres crear. Entonces, cuidar el dinero significa, primero, recibirlo con mucho gozo y luego compartirlo con mucho gozo. Por ejemplo, si tienes que arreglar tu casa, arréglala. Si tienes que hacer un viaje, hazlo. Si tienes que invitar a tus amigos a una comida y quieres comprar un buen capa, pues perfecto. Claro, siempre en relación con este recipiente femenino de tu merecer. Porque claro, si te vas a gastar el dinero que no tienes, pues es que eso no funciona. Tienes que manejar el dinero que sí tienes, no el que no tienes. Por ejemplo, yo os diría, esto me lo podéis discutir, pero salvo para un proyecto que sea muy enriquecedor, no hay que usar tarjetas de crédito. A mí me duele mucho, muchísimo, que muchas personas toman tarjetas de crédito que les cobran el 70%. Es una cosa, es una locura. Les cobran unas tasas de interés impresionante y de manera inconsciente se van endeudando. Una cosa que no hay que hacerse, por ejemplo, es vivir en deuda. No hay que vivir en deuda con nada ni con nadie. Hay que vivir con gratitud, no con deuda. Entonces, a lo mejor un crédito hipotecario, un crédito para un proyecto comercial, pero esto de usar tarjetas de crédito para pequeños caprichos que simplemente te meten en una condición de carencia y de temor, yo eso no lo recomendaría. Por ejemplo, pienso que eso no funciona estar en deuda. Y mucho menos, voy a decir un poco, de una manera tan ingenua, le voy a decir bonito, en que resulta que por un dinerito X tienes que pagar el doble, el triple, el cuádruple, el quíntuple. No usen tarjetas de crédito, por favor, a menos que sepan manejarlas. Porque es muy doloroso cómo la gente piensa que las cosas les van a dar valor o que se van a satisfacer. No, no, no. Uno tiene que partir de su propio valor, no del valor ajeno. Y todos tenemos valor y hay que descubrirlo y hay que ponerlo en marcha. Rosa Aceves, ¿cómo puedo enseñar a una persona que llega y te pide ayuda desde su historia de necesidad que incluso hasta inventan enfermedades? Bueno, esto que preguntas es importantísimo y tiene que ver con esto que yo decía de la caridad destructiva. Cuando una persona se disminuye, se desvaloriza y decide hasta enfermarse porque ha decidido que tú sí eres poderoso y ella no, a esa persona hay que enseñarle a pescar, no darle peces, porque si tú le das peces, le estás consolidando su estado de minusvalía, su estado de indefensión, su estado de minusvalía. Y eso no incrementa ni su vida, ni la tuya, ni la de tu mundo. A las personas hay que ayudarlas a reconocer su valía, a que tengan capacidad para hacer un trabajo valioso. La dignidad, hay que alimentar la dignidad. Y la limosna no alimenta la dignidad. Alimenta la inconsciencia, la minusvalía, el ahí se va, ¿me entendéis? Es como apoyar un acto de suicidio. O sea, no puede ser que ayudemos a las personas a quitarse valor. No, tenemos que ayudar a las personas a que se valoren más, Y a lo mejor pues los apoyas dándoles ideas, explicándoles la importancia de que se valoren, que esa manera de tratarse no es amorosa para sí mismos, y a lo mejor tienes que aprender a decir que no, y ese es un acto de compasión, porque parece que hemos aprendido que la verdadera compasión es partir de una culpa simbiótica, que es sentirse mal por tener tú,
frente a los que no tienen. Y la verdadera compasión es entender que cada persona está teniendo la experiencia de quién es. Y no es un eufemismo lo que digo, lo digo en serio. Es importante reconocer en cada persona su valor y su dignidad, aunque las personas no lo vean todavía. Pero uno tiene que insistir en que las personas aprendan a reconocer su valía, a cuidarse, a valorarse, a ser ambiciosas, a que ambicionen expandir la abundancia que son, porque todas las personas son abundantes. Y cuidado, que no se trata aquí de competencias, de que todo el mundo tenga que vivir en una colonia de lujo o en la Quinta Avenida de Nueva York. O sea, la abundancia es un estado de conciencia de plenitud y puede haber personas que tengan no mucho dinero, pero que tengan una gran dignidad, un gran sentido de valor, una gran conexión con su mundo y una gran expansión. Lo cual no significa que esas personas, si quieren más dinero, lo pueden generar. Es una elección personal, tener o no tener. Y creo que si tú tienes una ambición positiva, tú claro que querrás tener dinero suficiente para proveer tus necesidades, para tener experiencias creativas y también para compartir, porque hay un gozo en el compartir, hay un gozo en la generatividad. Piensen ustedes en la virtud de la generosidad, es una de las grandes virtudes, entendiendo que generosidad es generatividad, es creación. Es vivir con intento, es vivir, dirían los chamanes, los viejos brujos de esta tierra, es vivir con intento, es vivir con propósito. Es que tu presencia, tu dinero, tu tiempo tenga impacto. Y que sea suficiente el que tú tienes. No se trata de ganar carreras ni de buscar aprobación, se trata de ser quien eres, porque tú eres abundante. En fin, pues hemos llegado ya al final, porque ya nos hemos pasado de tiempo. Pero solo preguntan dónde pueden volver a ver esto y dónde pueden volver a discutir. Bueno, la próxima semana va a haber, en Inspira, va a haber juntas, digamos, va a haber reflexiones sobre el tema en grupos más pequeños para que todos puedan hablar, discutir, dialogar. Y creo que en el mismo chat hay un link para apuntarse a, lo hemos llamado, círculos de reflexión sobre el dinero y la felicidad. Y después, los que quieran volver a mirar el webinar o quieran verlo que no lo han visto, tendrán que ir a mi página de Amar Abierto en YouTube, suscribirse, por favor, a picar la campanita, poner like y ir a Amar Abierto a ver el webinar que aparecerá mañana o pasado. Y por cierto, hay un webinar sobre abundancia, no, sobre ambición positiva y también otro de abundancia, que yo les recomiendo muchísimo ver, el de ambición positiva. Y darles rendirles mi gratitud por su participación en este encuentro, que estoy segura que en alguna medida nos ha cambiado a todos. Muy buenas noches.